Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su conferencia en vivo, el curso de seminario de casos de ética profesional. Vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla y verificando que todo en cuanto a sonido y video se encuentre en orden. Bueno, la Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida a la conferencia en vivo del curso de seminario de casos de ética profesional. Recordemos que cada uno de los cursos se identifica con un código específico y el código de este curso es SH021. Actualmente nos encontramos en la semana 14, como que las semanas anteriores pues hubo un poquito de desfase porque no sabíamos a qué semana ingresar, derivado del examen parcial, pero su examen parcial ustedes lo localizaron en la semana 12. Ya tuvimos a bien cubrir los temas que se iban a conocer dentro de la semana 13 y el día de hoy pues nos corresponde nuestra semana 14. Estamos ya a 2 o 3 semanas de finalizar nuestro semestre. Ustedes también van a poder estar someterse a su tarea o laboratorio la próxima semana. Hay que ingresar en la plataforma y poder verificar cuándo va a estar habilitada esta tarea y la siguiente semana estará habilitada la evaluación de dicha tarea. Recuerde que debe realizar la tarea, estudiarla para poder llevar a cabo su evaluación. No es necesario que le envíe ningún correo ni al docente en particular, únicamente elaborarla y basarse en la misma para poder responder su tarea. El día de hoy conoceremos un tema relacionado con la ética profesional. Si bien es cierto, en el video introductorio, pues la licenciada nos ha estado hablando sobre todo lo relativo al trabajo investigativo o al trabajo de investigación. Hemos estado viendo lo que son los informes finales, el resultado de nuestra investigación. Derivado de la libertad de cátedra, pues vamos a continuar retroalimentando todo lo relacionado a la ética profesional. Por una parte, dentro del video introductorio estamos viendo lo relacionado al seminario y yo me voy a encargar de complementar la información de la ética profesional. En nuestra última clase, que sería la semana 16, vamos a ver algunos ejemplos de casos de ética profesional. Me saluda la licenciada Carolina Telvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy y vamos al inicio conociendo el objetivo de la presente clase. Y el objetivo de esta clase, semana 14, es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pueda adquirir conocimientos de forma general, ¿verdad? O generalizados sobre lo que es la clasificación de las teorías sobre ética y valores. Es importante mencionar que este tema es un tanto extenso y que vamos a tener que dividirlo en dos clases, ¿verdad? Porque dentro de cada una de esas clasificaciones hay subclasificaciones hasta de 18 teorías. Entonces es importante que podamos verlo de forma detallada, ¿verdad? Tener la lectura de cada uno de ellos. Y si la clase pues no nos alcanza el tiempo, vamos a dejar el resto para la próxima, para la semana 15. El objeto de conocer el día de hoy la clasificación de las teorías sobre ética y valores es poder complementar la información que se relaciona con el tema de la ética profesional. Es decir, poder dar algunos ejemplos al finalizar el semestre sobre los casos de ética profesional. Así que vamos a decir que las teorías sobre ética y valores van a tener la siguiente clasificación. Vamos a ir tomando nota, por favor, porque este tema es completamente teórico, es doctrinario, no tenemos un fundamento legal de esto. Entonces vamos a ir tomando nota en virtud de que son varias teorías y para no confundirnos, pues vamos a ir tomando nota de qué se refiere cada una de ellas, así como la clasificación en general y la subclasificación de cada una de estas teorías. Así que la clasificación de las teorías sobre la ética y los valores se van a llevar a cabo o se va a ramificar en dos conceptualizaciones específicas. Solo vamos a corregir un error aquí mecanográfico que dice clasificación. Ahí está. Clasificación general. Las teorías de la ética y los valores se van a clasificar, número uno, según las etapas históricas.
Y número 2, según la naturaleza del comportamiento moral. Tomemos nota, por favor, la clasificación general de las teorías de la ética y los valores, y los valores es según las etapas históricas, y número 2, según la naturaleza del comportamiento moral. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a iniciar hablando de la clasificación de las teorías de la ética y los valores según las etapas históricas. Y según las etapas históricas tenemos 4 clases de filosofía. Podemos decir que son 4 escuelas, 4 etapas, ¿verdad? Pero le vamos a denominar filosofía. Las teorías de la ética profesional o de la ética en general y los valores según las etapas históricas se subdividen o subclasifican en 4. Número 1, tenemos la filosofía antigua. Número 2, la filosofía medieval. Número 3, la filosofía moderna. Y número 4, la filosofía contemporánea. Entonces vamos a dar un par de minutos para que usted pueda tomar nota y pueda verificar a qué se refiere cada una de estas etapas históricas a través de las herramientas que usted tiene, como lo es el Internet, ¿verdad? Porque después de esta clasificación vamos a ver una subclasificación de cada una de ellas y vamos a ir detallando a qué se refiere cada una de esas teorías. Pero por el momento es importante que usted tome nota de las etapas históricas y pueda empaparse, ¿verdad? En qué es cada una de estas filosofías. Porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos, vemos al docente que está a hablar y leer, pero si nosotros vamos y nos enfocamos en la búsqueda de algunas definiciones, algunas conceptualizaciones o incluso por medio de opiniones personales, usted puede dar una conceptualización a cada una de estas filosofías que tenemos en pantalla. Entonces vamos a dar un par de minutos, son las y 43 a las y 46, retomamos para que usted me haga saber qué es cada una de estas etapas y luego vamos a la subclasificación de las mismas. Verifiquemos entonces a qué se refiere cada una de las filosofías, ¿verdad? La filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Cuando usted ya tenga su conceptualización, pues hágame llegar al grupo de Telegram por lo menos la conceptualización de una para poder continuar con la subclasificación. ¿Por qué lo hacemos así? Porque como les indico, a veces como docentes estamos hablando, estamos leyendo, estamos tratando de explicar las diferentes conceptualizaciones, pero el estudiante del otro lado de la plataforma virtual únicamente se limita a escuchar, no toma nota, no investiga. Entonces, en este caso, vamos a dejar el listado proyectado en pantalla. Usted busca su conceptualización con 2 o 3 que me lo hagan llegar al grupo. Entonces, yo voy a verificar que ustedes están aplicando el proceso de investigación en clase, en la conferencia en vivo, y continuamos con la subclasificación. Tenemos 2 minutos, de aquí a las 46 o 47 retomamos la clase.
Bueno, transcurrieron 5 minutitos para que usted pudiera empaparse en cuanto a la información relacionada con las etapas históricas, como lo es la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Estoy a la espera de que alguien nos comparta lo que verificó. Dice Jeremy Miranda, la filosofía antigua buscaban la razón y significado de las cosas. Fue en el siglo VI antes de Cristo. La medieval se dedicaron a comprender y entender la existencia de Dios. Filosofía medieval estaba dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad suprema. Ajá, vamos a ver a alguien que nos informe sobre la filosofía moderna. Y sobre la filosofía contemporánea. Bueno, lo que los compañeros escriben, pues vamos a decir, ¿verdad? Que la filosofía antigua fue aquel periodo de la historia que comprende la filosofía griega y la filosofía romana. Este tipo de filosofía antigua duró aproximadamente 1100 años, ¿verdad? Y como lo decía el compañero aquí, que fue hasta en el siglo VI después de Cristo, ¿verdad? Aquí creo que él nos colocó antes de Cristo, pero realmente, según la historia, nos dice que este periodo de la historia pues, comprende la filosofía griega, la filosofía romana, y que duró aproximadamente 1100 años desde el año 600 antes de Cristo y se extendió hasta el siglo VI después de Cristo. Luego tenemos la filosofía medieval y la filosofía medieval pues consiste en aquellas corrientes de pensamiento y trata también sobre pensamientos filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Hasta el Renacimiento. Dice José, antigüedad, dice, fueron la filosofía china y la filosofía india, influyentes fueron las culturas del judaísmo, ¿verdad? Si hablamos de filosofía en general o nos enfocamos específicamente en la filosofía griega o romana, pues vamos a encontrar algunas similitudes entre las conceptualizaciones que tenemos, ¿verdad? Pero si nos enfocamos directamente en la filosofía de la ética y de los valores, pues vamos a encontrar estos temas, ¿verdad? Entonces, la antigua es aquel periodo de la historia que comprende la filosofía griega y romana, que duró aproximadamente un periodo de 1100 años, desde el año 600 antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. La medieval, pues son todas aquellas corrientes de pensamientos y trata de pensamientos filosóficos que que se fueron desarrollando después de la caída del Imperio Romano hasta su renacimiento. La filosofía moderna es aquella filosofía desarrollada durante la Edad Moderna, ¿verdad? Ya en siglos posteriores al renacimiento de el Imperio Romano, y cuando hablamos de filosofía contemporánea nos referimos a toda aquella filosofía que todavía existe, es decir, que se basa en los filósofos más recientes, en los que todavía se encontraban vivos en el siglo XIX, siglo XX, y la filosofía aplicable en el día de hoy, ¿verdad? Acá nos dice Byron Pérez que filosofía moderna es aquella que se desarrolla en la formación actual dentro de las escuelas y la contemporánea son aquellos conceptos de filósofos que aún están con vida y siguen defendiendo su postura. Muchas gracias, Byron Pérez. Filosofía moderna se ubicada históricamente en Europa hacia comienzos del siglo XVII. Dice, no tiene nombre. Y José dice, la filosofía medieval es el pensamiento filosófico que se desarrolló en Oriente Medio y Europa. Bueno, pues las etapas históricas de la filosofía vamos a decir que fueron a nivel mundial, ¿verdad? No vamos a especificar tanto los lugares, aunque tenemos conocimiento que realmente Roma fue uno de fue el país con mayor potencia en cuanto a la filosofía, ¿verdad? Y fue ahí donde se desarrolló el derecho, fue ahí donde nació la ética también en Roma. Pero vamos a decir que las etapas históricas de la filosofía se han dado a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos por sus aportes y vamos a continuar con nuestra clase porque si no, no nos va a dar tiempo de poder agotar todo lo que tenemos en nuestras diapositivas, que realmente es doctrina. Solo vamos a ir leyendo a qué se refiere cada una de ellas. Vamos a verificar que esté en orden porque en la clase anterior
Se estaba desactivando mi cámara, pero todo se encuentra en orden. Entonces vamos a continuar y vamos a decir que la filosofía antigua se va a dividir en las siguientes clases o las siguientes teorías. Número 1, tenemos la teoría nicomaquea, que es una teoría que fue creada o inspirada por Aristóteles. Y esta teoría se refiere a la teoría del bien, la felicidad y la virtud. Ubica la ética entre las ciencias de la actividad humana, individual, doméstica y civil. ¿Qué quiere decir esto? Que esta teoría nicomaquea se refiere a nuestro diario vivir, que es algo que la ética debe estar inmersa o debe incluirse en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Luego, en el numeral 2 tenemos lo que es o lo que se conoce como el eudemonismo. Eudemonismo. Vamos tomando nota, por favor, porque si tomamos fotografías, yo les dije, yo no estoy en contra de que tomen fotografías, de screenshot, que usted descargue la conferencia, pero es importante que tomemos nota para poder ir aprendiendo, para que haya un precedente, para que tengamos material documental en donde nosotros vamos a retroalimentar y poder responder nuestras preguntas para estudio en cada una de las conferencias en vivo. Entonces, el eudemonismo también surge o nace a través de Aristóteles, de Sócrates, de Helvecio y Diderot. Y nos indica, ¿verdad?, que para poder aplicar la ética, el ideal supremo del ser humano debe ser la felicidad, ¿verdad? Entonces, al principio la teoría nicomaquea nos indicaba la teoría del bien, la felicidad y la virtud. Nos daba 3 opciones que debemos de aplicar en nuestro diario vivir, en la actividad humana, doméstica y civil, mientras que el eudemonismo nos indica, ¿verdad?, que el ideal supremo es la felicidad. Usted debe llevar a cabo todas aquellas acciones que le van a brindar felicidad como ser humano y que también va a brindar felicidad a la sociedad en la que usted se rodea. Luego en el numeral 3 tenemos lo que es el hedonismo y esto surge del filósofo Arístipo de Cirene y nos indica que el placer es considerado como el bien mayor. Veamos, esta es otra escuela, es otra teoría. Si lo comparamos con las dos anteriores, pues no tiene ninguna similitud, ¿verdad? Porque estamos hablando del bien, las virtudes, de cómo hacer bien las cosas, mientras que el hedonismo nos indica, ¿verdad?, que una vez el ser humano, no importa si es por instinto o por acciones, ya sean positivas o negativas, alcanza el placer, pues este es el bien mayor, ¿verdad? A eso se refiere esta escuela de hedonismo dentro de la filosofía antigua. Luego tenemos el numeral 4, que es el cinismo, y el cinismo es inspirado por Antístenes y nos indica que la virtud del autocontrol como bien supremo reside en el desprecio de las riquezas y del placer, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del cinismo, nos referimos a que no necesitamos tener grandes riquezas, no necesitamos tener placer. Aquí estamos descartando el hedonismo definitivamente porque el cinismo dice que una de las virtudes principales es el autocontrol y para poder realizar, para poder efectuar la teoría del bien, poder adquirir la felicidad, poder proporcionar virtudes o poder crear virtudes dentro del ser humano, debemos de tomar en cuenta el desprecio hacia la riqueza y hacia el placer. Entonces damos unos segunditos para que usted pueda tomar nota de las primeras 4 escuelas o teorías que comprende la filosofía antigua. Byron Pérez nos solicita, ¿verdad?, que podamos dar un ejemplo por cada uno de los postulados y acá los estamos ya explicando uno por uno. Entonces, cualquier dudita me lo pueden hacer llegar. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y dentro de la filosofía antigua encontramos más teorías. Tenemos en el numeral 5 lo que es el epicureísmo. Epicureísmo.
Y este pues nace de Epicuro. Identifica la felicidad más elevada con el placer y el equilibrio del alma y el cuerpo, ¿verdad? Aquí se van compensando. Ustedes se recuerdan que las primeras dos nos hablaban del bien, la virtud, la felicidad, la segunda de la felicidad, la tercera del placer, la cuarta del rechazo a la riqueza hacia el placer y aquí ya es algo más equilibrado, ¿verdad? Epicuro nos habla de que la felicidad pues se va a obtener siempre y cuando exista un equilibrio entre el alma y el cuerpo. Luego tenemos el numeral 6 que nos habla del objetivismo. Y el objetivismo es la escuela inspirada en Platón y Aristóteles, donde nos indica que el valor va a tener una existencia real y objetiva independientemente del sujeto, ¿verdad? Es como cada quien quiera ver las cosas, a eso nos referimos, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que a veces dicen, bueno, ese tal alumno, tal docente toma las cosas objetivamente, él resuelve objetivamente, explica objetivamente, califica objetivamente, ¿verdad? Va a depender de cómo las personas o cómo los sujetos visualizan las cosas para poder valorizar la existencia real de forma objetiva. Luego tenemos el numeral 7 y nos habla del escepticismo. El escepticismo se deriva de Pirrón y Humei. Y nos dice que el término griego skepsis significa examinar. Se basa en la duda acerca de todo, dice. Afirma que no deben juzgarse las cosas, sino limitarse a examinarlas. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Tal vez un poquito revueltos los temas, pero si volvemos al tema de la investigación dentro del seminario específicamente, tenemos un método de investigación que se va a basar en la observación, en la examinación de las cosas. Entonces, el escepticismo nos habla, ¿verdad? Según Pirrón y Humey, que es necesario examinar las cosas antes de juzgar. O nos indica que siempre debe existir esa duda, ¿verdad? Siempre debe haber una tela de duda acerca de todas las cosas. Hasta que las examinemos, podemos dar un diagnóstico o podemos describir cierta situación. Luego tenemos en el numeral 8 el relativismo. Y el relativismo es inspirado por Protágoras, Gorgias y Heráclito. Y dice que cada persona o grupo tiene normas morales propias. Distintas morales pueden coexistir entre sí. Entonces, el relativismo significa que va a depender del sujeto, va a depender de la persona, las virtudes y los valores que posea o que se le hayan inculcado. A eso se refiere el relativismo. Luego nos encontramos con la filosofía medieval. La filosofía medieval vamos a encontrar, entonces ya terminamos la filosofía antigua a través de estas 8 teorías o estas 8 escuelas, ¿verdad? La repetimos, teoría nicomaquea, aunque son un poquito difíciles, eudemonismo, hedonismo, cinismo, epicureísmo, objetivismo, escepticismo y relativismo, ¿verdad? Y ahí ya sabemos por quién fue inspirado. Ahora nos trasladamos a la segunda clasificación de las teorías de la ética y los valores, que es la filosofía medieval, ¿verdad? Y que dijimos que eran aquellas corrientes y aquellos pensamientos que se relacionaban con la filosofía que se desarrolló desde la caída del Imperio Romano hasta su renacimiento. Y aquí encontramos lo que es la teoría o escuela escolástica o ética cristiana. Y esto pues se inspira en Aristóteles, Canterbury, Tomás de Aquino y San Agustín. Y realmente la filosofía medieval va a vincular esta teoría escolástica o ética cristiana con la fe católica. No quiero entrar en temas religiosos porque la vez pasada hablamos de valores cristianos y hubo un poquito de discusión, entonces no queremos tocar temas religiosos, únicamente estamos haciendo mención de lo que la doctrina nos indica sobre la filosofía medieval. Y dice que es la filosofía escolar medieval cuyos representantes escolastas procuran fundamentar teóricamente la concepción religiosa del mundo, ¿verdad? En esta filosofía medieval
o en esta etapa histórica se trata de implementar la religión en los diferentes lugares del mundo, ¿verdad? No vamos a hablar directamente del catolicismo o del cristianismo, sino que la concepción religiosa del mundo en general. Luego nos encontramos con la filosofía moderna. La filosofía moderna también tiene varias escuelas. Tenemos 15, esperemos poder leerlas todas, ¿verdad? Para poder dejar pendiente para la semana 15 lo que es la filosofía contemporánea y la siguiente clasificación. Si nos quedáramos cortos con la explicación o con la lectura de estas escuelas, lo vamos a continuar en la próxima clase. Dentro de la filosofía moderna hablamos de la ética de la reforma y según Lutero, la teología protestante, que en este caso pues lo podemos manifestar o lo podemos conceptualizar como el cristianismo, fundamenta la ética sobre la voluntad del sujeto. En el número 2 dice humanismo, según Rotterdam, Tomás Moro, Vives y Dewey, el hombre es el centro y responsable de su destino y de todas las cosas, ¿verdad? Nosotros hacemos lo humanamente posible. Nosotros tenemos el libre albedrío y sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces, estos filósofos son de la idea de que el hombre somos el centro de nuestra vida como seres humanos y somos responsables de nuestro destino. Nosotros vamos a llevar a cabo acciones, actividades, vamos a ver cómo nos desarrollamos humanamente y es responsabilidad nuestra. Esto se refiere a la escuela del humanismo. Luego tenemos lo que es el pluralismo moral. Pluralismo moral. Solo vamos a verificar un mensaje que tenemos acá. El pluralismo moral dice que se basa en la tolerancia y la libertad del ser humano. Consiste en el politeísmo de los valores. El pluralismo moral se refiere o quiere decir, ¿verdad?, que no debemos limitarnos a solo los valores que como seres humanos poseemos, ¿verdad? Tenemos que aprender a tolerar todos los valores que las demás personas creen poseer o que en realidad poseen. Luego en el numeral 4 tenemos el empirismo y según Luke, Bacon, Hobbes, Hume y Berkeley, toma la experiencia como única base de los conocimientos humanos, el empirismo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cuándo estas dos terminologías, ¿verdad? El profesionalismo y el empirismo. El profesionalismo es cuando usted se especializa, estudia, usa como base una ciencia para llevar a cabo ciertas actividades, mientras que el empirismo, según estos filósofos, nos indica, ¿verdad?, que es la experiencia la que nos va a dar ciertos conocimientos humanos, ¿verdad? Y está el típico dicho que nos dice, ¿verdad?, que la experiencia hace al maestro. Luego encontramos en el numeral 5 lo que es el racionalismo. Y dice Descartes, Spinoza, Leibniz y Wolff. El racionalismo se opone al empirismo, ¿verdad? Porque el empirismo es que debemos de practicar para poder adquirir un conocimiento, mientras que el racionalismo nos indica que debemos estudiar las circunstancias o las situaciones para poder llevar a cabo una actividad. Luego tenemos en el numeral 6 el panteísmo o monismo y nos dice Spinoza que Dios y la naturaleza son una sola unidad. El mal y el dolor son relatividades, no existe libre albedrío para los hombres. Entonces aquí hablamos de todo lo contrario al humanismo, todo lo contrario al cristianismo, catolicismo, ¿verdad? El panteísmo o monismo, según Spinoza, nos dice que Dios y la naturaleza son una sola unidad. El mal y el dolor son relatividades, cosas que suceden porque tienen que suceder, no porque nadie lo provoque, y que no tenemos libre albedrío para los hombres, es decir, que no podemos elegir. Las cosas suceden y debemos aceptarlas tales y como vienen. En el numeral 7 tenemos el pietismo, que habla sobre la ética religiosa básicamente piadosa e individual,
impulsa la fe religiosa y la devoción individual por la figura de Jesucristo. Aquí tampoco voy a entrar en detalles, únicamente nos dice, ¿verdad?, que se basa en la piedad. La piedad es aquel valor donde nosotros tenemos cierto amor, cierta caridad, cierta compasión hacia las personas que nos rodean. Luego en el numeral 8 dice valores absolutos. Fundamenta la ética mediante absolutos, los valores y las ideas subsisten en una forma purísima y con carácter absoluto en un mundo inmaterial e ideal. Luego tenemos el naturalismo, dice, se basa en la propensión para la moral y la propensión para el habla en el ser humano. El ser humano es social, es natural. Surgió la creación, pues no podemos entrar a discutir, ¿verdad? Porque hay diferentes teorías, unos dicen que venimos del mono, otros dicen que somos creación de Dios. Entonces no vamos a entrar a conocer o a discutir las teorías de cómo surgió el ser humano. Únicamente nos indica, ¿verdad?, de que el habla en el ser humano es por naturalidad. En el numeral 10 dice enfoque biológico. Biológicamente no hay valores en sí. Mediante un proceso cognoscitivo, emocional, valorativo, la sabiduría fisiológica guía para hacer selecciones adecuadas, ¿verdad? Esto quiere decir que biológicamente tenemos necesidades y cada quien va buscando su bienestar derivado de estas necesidades. En el numeral 11 dice, dualismo supone la existencia de dos principios, entidades, sustancias o realidades irreductibles entre sí, no subordinables que permiten explicar el universo. No nos explica cuáles son esos dos principios, cuáles son esas dos entidades, pero realmente se contraponen y estas son las que explican cómo fue que surgió y cómo es que funciona el universo en general. En el numeral 12 tenemos el pensamiento moral, donde dice la naturaleza humana es esencialmente buena. El razonamiento moral se refiere a cuestiones de hecho y de existencia, valora la experiencia y el conocimiento humano. 14. Formalismo ético, según Kant, independiza la moral de la teología. Nada tiene que ver la religión con que usted tenga valores como persona. Propulsa una ética formal autónoma. Usted va a decidir si actúa de forma correcta o no, aunque usted no profese una religión. Numeral 15, trascendentalismo. El trascendentalismo, según Kant, fundamenta la ética de la razón, ¿verdad? Dios es la razón del universo. Las prescripciones éticas están llamadas a resolver situaciones de este mundo que no entendemos ni nos satisfacen. Entonces, creo que la lectura fue rápida, las últimas, ¿verdad? Pero sí son comprensibles. Con ello agotamos todas las teorías de nuestra filosofía moderna, ¿verdad? Recordemos que vimos la antigua, que tiene 8 teorías, la medieval, que encontramos una que se relaciona directamente con la fe y el catolicismo, la filosofía moderna, donde ya entraron estos 15 teorías o 15 escuelas relacionadas con los valores y la ética del ser humano. Nos encontramos ya con nuestras preguntas para estudio. Semana 14, pregunta 1, teoría del bien, la felicidad y la virtud. Semana 14, pregunta 2, identifica la felicidad más elevada con el placer y el equilibrio del alma y el cuerpo. Semana 14, pregunta 3, ética religiosa, básicamente piadosa e individual, ¿verdad? Aquí dijimos que no íbamos a entrar a hablar porque nuestra conceptualización finalizaba con la palabra Jesucristo y yo no quiero entrar en debate con las cuestiones religiosas, ¿verdad? Entonces es esta ética religiosa básicamente piadosa e individual. Semana 14, pregunta 3. Semana 14, pregunta 4. Se basa en la propensión para la moral y la propensión para el habla en el ser humano. Semana 14, pregunta 5, se refiere a cuestiones de hecho y de existencia. Valora la experiencia y el conocimiento humano. Entonces aquí tenemos nuestro cuadro de preguntas para estudio dentro de la semana 14 del curso de seminario Casos de Ética Profesional, que hemos abordado ciertos temas que retroalimentan y complementan el tema de ética profesional, mientras que en los videos introductorios estamos finalizando con el tema de investigación dentro del seminario.
Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima conferencia virtual. Estén atentos a la plataforma por tarea y evaluación. Dudas, sugerencias o comentarios al correo electrónico del curso sh021@urrural.edu.gt o al grupo de Telegram preestablecido. Hasta la próxima. Feliz sábado.